¿Qué tal? Buenas noches a todos. Quiero agradecer también al doctor Castelazo y al doctor Jauregui por la oportunidad de compartirles este tema que es francamente apasionante y que nos incumbe directamente en nuestro ejercicio en quirófano, en sala. Entonces, bueno, lo denominé manejo perioperatorio del paciente con hipertensión arterial pulmonar justamente porque mi objetivo es tratar de englobar todas las circunstancias a las que nos podríamos enfrentar potencialmente en un paciente con ese diagnóstico. Ay, ¿cómo le hago para? ¿Cómo le cambio? Mira, con esto adelantas, con esto trazas. Ah, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, los objetivos de esta plática son, en primer lugar, establecer la importancia de la detección, diferenciación y manejo de la hipertensión arterial pulmonar en el contexto perioperatorio, cuáles son las herramientas con las que contamos y que nos pueden particularmente orientar para el manejo. ¿Cuáles son los aspectos fisiopatológicos que tienen relevancia clínica para su abordaje terapéutico? Obtener las herramientas para identificar factores de riesgo asociados a desenlaces deletéreos y si por alguna situación estos desenlaces deletéreos ocurren, tener las herramientas también para poder identificarlos y posteriormente tratarlos. Bueno, les quise traer este estudio que se postula por el doctor Kirson como el primero en el que se evalúa la prevalencia en Estados Unidos de América, de hipertensión arterial pulmonar. Es muy interesante porque en este estudio solamente se incluyeron a los pacientes a los que se diagnosticó hipertensión arterial pulmonar no asociada a enfermedad pulmonar obstructiva crónica o hipoxemia, no asociada a disfunción cardíaca izquierda ni a otros eventos que no son clasificables. Entonces solamente fueron dos grupos. La prevalencia que ellos encontraron, bueno, les cuento, esto se obtuvo de registros de 40 aseguradoras en pacientes en edad productiva, menores de 65 años, como podrán ver, los datos que les presento son en menores de 65 años, y en un sistema también de aseguradora, bueno, de seguros de gastos médicos en pacientes que ya fueron jubilados de estas mismas empresas, y encontraron que la prevalencia de hipertensión arterial pulmonar no asociada a tromboembolia, no asociada a falla cardíaca izquierda, no asociada a EPOC, fue de 109, apenas de 109 casos por 1.000.000 de habitantes en menores de 65 años y en mayores de 65 años hasta de 565 individuos por 1.000.000 de habitantes. En la asociación a tromboembolia pulmonar, el número pues tampoco parece muy congruente con lo que nosotros vemos habitualmente aquí, 63 individuos por 1.000.000 de habitantes en menores de 65 años y hasta 1.007 individuos por 1.000.000 de habitantes en pacientes mayores de 65 años. Aquí, bueno, habitualmente este tipo de registros hay que tomarlos con cautela porque de entrada es solamente una proporción de la población, la sección de la población que acude a revisiones sistemáticas médicas y en los que se pudo detectar de acuerdo, lo que ellos utilizaron fueron los criterios de la clasificación internacional de enfermedades y bueno, si se confirmaba por ecocardiografía. Lo que llama la atención es que, bueno, la transición epidemiológica también deja ver su efecto en los diagnósticos, particularmente en habitantes de mayor edad, y que bueno, la prevalencia también fue mayor en mujeres, hasta de un 72%. Como ya se comentó previamente, la definición de hipertensión arterial pulmonar incluye este criterio, una presión arterial media pulmonar mayor a 25 milímetros de mercurio en reposo. Como ya también se comentó, antes se utilizaba el criterio de que en ejercicio durante estrés la presión arterial media pulmonar era mayor de 30 milímetros de mercurio, pero luego encontraron que en pacientes sin enfermedad se podía presentar también este dato. Y bueno, se corrobora cuando se encuentran resistencias vasculares pulmonares de cuando menos 3 unidades Wood, que equivalen a 240 dinas por segundo por centímetro. Y que bueno, habitualmente ambos datos se correlacionan. Aquí solamente voy a platicarles de las 5 categorías en las que se engloba la clasificación que se propuso en el simposio, en el cuarto simposio de hipertensión pulmonar en Dana Point, en California, y sobre esto me voy a basar para hablarles un poco de cuál es la diferencia entre cada una, el abordaje diagnóstico, el terapéutico y cuáles pueden ser los desenlaces asociados a lo que nosotros hacemos en sala. Bueno, como ya sabemos, existen estas 5 categorías, ya se habló también de la frecuencia de cada una. Y
En realidad, ese es como el punto álgido de toda la plática. ¿Cuál es la importancia en el manejo perioperatorio? Les quise traer también este estudio que se publicó en el 2005, posterior al tercer simposio mundial que fue en Venecia, y el trabajo fue por Ramakrishna y colaboradores. Se llama impacto de la hipertensión pulmonar en los desenlaces de cirugía no cardíaca. Aquí se evaluaron predictores de morbilidad, de mortalidad perioperatoria. Es muy interesante, es un estudio de cohorte en donde se obtuvieron registros de un solo centro desde 1991 hasta 2003 en un tercer nivel de atención y se incluyeron a todos los pacientes. Ellos tomaron como criterio diagnóstico una presión en ventrículo derecho arriba de 35 milímetros de mercurio por situaciones que ellos comentan en la discusión de este artículo y eliminaron a todos aquellos pacientes que tuvieran falla cardíaca izquierda ya documentada, menores de 18 años, y fueron todos pacientes sometidos a algún procedimiento quirúrgico bajo anestesia general. Se descartaron todos aquellos que fueron con otro tipo de anestesia. Y encontraron, estos son datos muy interesantes, de los 145 pacientes que pudieron reclutar para el análisis, encontraron que 42%, casi la mitad de los pacientes presentaron algún desenlace mórbido perioperatorio, que, entre otros, además de los que les presento aquí, evaluaban función hepática, función renal y demás, pero los más frecuentes fueron la falla respiratoria en un 28%, arritmias cardíacas en 12% y falla cardíaca congestiva en 11%. En el análisis multivariado que se realizó, encontraron que los factores de riesgo independientes fueron historia de tromboembolia pulmonar, con un odds ratio de hasta 7.3, que es altísimo, cirugía de riesgo intermedio a alto, con un odds ratio de 3, y duración de la anestesia mayor a 3 horas, así como una clase funcional de la New York Heart Association mayor a 2, con un odds ratio ambos de 2.9. La mortalidad en este estudio fue del 7% y la mayor parte de los pacientes que fallecieron asociados a hipertensión pulmonar fueron por falla respiratoria en un 60% y por falla ventricular derecha en un 40%. Los factores de riesgo que se encontraron en el análisis multivariado en este estudio fueron desviación del eje a la derecha en el electrocardiograma, índice de trabajo de ventrículo derecho de más de 0.75, un cociente que sacaron de la presión sistólica del ventrículo derecho y de la presión sistólica sistémica, mayor a 0.66, igual historia de tromboembolia pulmonar y administración transoperatoria de dopamina y epinefrina. Aquí es importante resaltar que, seguramente fueron, no seguramente, en este caso lo que se identificó fue asociación y la administración transoperatoria de dopamina y epinefrina habitualmente se asocia a falla ventricular derecha. Entonces, es imprescindible que contemos con herramientas, desde la sospecha clínica hasta herramientas tecnológicamente hablando, de recursos en nuestros hospitales, para poder detectar y caracterizar la hipertensión pulmonar. Por eso lo que se mencionaba antes, de que se ha llegado a la conclusión de que es preferible que estos pacientes sean manejados en hospitales o en centros de referencia de tercer nivel especialmente. Entonces, esto ya se mencionó, de la evaluación de la sintomatología en escrutinio por hallazgo incidental, la detección que se debe realizar mediante examen físico, radiografía de tórax, electrocardiograma y el ecocardiograma, que nos aporta datos muy importantes para sospechar, para tener una alta sospecha clínica de hipertensión arterial pulmonar y posteriormente la caracterización. Este algoritmo que les presento fue el que se publicó después del tercer simposio, y en el cuarto simposio ya se dieron a la tarea del abordaje diagnóstico de cada una de las categorías. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que para el diagnóstico y evaluación de la hipertensión arterial pulmonar por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede ser por EPOC, puede ser enfermedad intersticial u otras formas, se debe tener un alto índice de sospecha cuando el cuadro clínico no es congruente con los hallazgos en los estudios paraclínicos. La ecocardiografía Doppler de 2 dimensiones es uno de los instrumentos no invasivos con los que contamos y que nos pueden aportar más datos. Algunos biomarcadores como péptido natriurético auricular, que, si bien se han documentado como adyuvantes en el diagnóstico, no existe una evidencia fehaciente como para utilizarlos como único marcador o como único recurso diagnóstico. Y el cateterismo derecho, que ya se habló de los datos que nos proporcionan en este contexto. La cintigrafía de perfusión, lo que recomiendan estos autores Hopper y colaboradores en este trabajo en el 2009, que fue posterior al simposio de Dana Point,
proponen que la cintigrafía de perfusión, al tener una especificidad muy alta, permite que pacientes que presenten un patrón normal o cercano a lo normal, seguramente se puede descartar que pertenezcan a este grupo, a hipertensión pulmonar asociada a tromboembolismo crónico. Y bueno, este es un elemento que también nos va a ser muy útil para el manejo posterior. Y bueno, esta entidad, la hipertensión pulmonar asociada a falla cardíaca izquierda, puede darse por valvulopatía, por disfunción diastólica o por disfunción sistólica. La importancia de la disfunción diastólica es mucha. Como pueden ver, hasta el 70% de los pacientes asociados a falla ventricular, con hipertensión pulmonar asociados a falla ventricular izquierda, pertenecen a este grupo, a disfunción diastólica. Y esto es importante porque cambia tanto el abordaje como el conocimiento fisiopatológico, porque los mecanismos son distintos, ligeramente distintos, y bueno, lo que nos puede llevar a pensar en falla ventricular izquierda pueden ser algunas de estas características en los pacientes. Una edad avanzada, mayor de 65 años, fibrilación auricular, en el ecocardiograma una aurícula derecha incrementada de tamaño, y bueno, se va a determinar mediante cateterismo izquierdo y derecho para diagnóstico diferencial con hipertensión arterial pulmonar asociada a otras causas. En este mismo trabajo se proponen algunas características clínicas, ecocardiográficas y algunos estudios clínicos después de la evaluación ecocardiográfica que nos pueden orientar al diagnóstico de disfunción cardíaca diastólica. Y bueno, como ven aquí, pues son factores de riesgo para hipertensión, para síndrome metabólico, para otro tipo de cosas, incluso FAOs. Y el común denominador pues es la remodelación del ventrículo, que nos va a disminuir su complianza durante el llenado, y esto, todos los mecanismos fisiopatológicos que ya les comenté. Entonces, edad mayor de 65 años, presión arterial sistólica elevada, obesidad, hipertensión arterial sistémica, fibrilación auricular, que ya le había comentado antes. Estos datos ecocardiográficos, como aumento de la dimensión de la aurícula izquierda, remodelación concéntrica del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo y presiones de llenado elevadas. Y finalmente, cuando tienen una respuesta sintomática positiva a diuréticos, con disminución de la poscarga, con disminución de la precarga a su vez, y esto nos puede orientar también a la posibilidad de diagnóstico de disfunción cardíaca diastólica. O sea, son como los datos clínicos y paraclínicos que debemos de tomar en cuenta en el caso de que sospechemos de que un paciente con hipertensión pulmonar, esta hipertensión pulmonar está asociada a disfunción cardíaca diastólica. Y bueno, este es un algoritmo que parece un poco complejo, sin embargo me gustaría centrarme en esta parte. Cuando el diagnóstico de disfunción cardíaca, o bueno, de falla cardíaca diastólica es inevitable porque tiene todas las características, entonces, pues ya, no hay más que hacer, ¿no? Igual cuando para nada se tiene la posibilidad de que exista. Pero ¿qué sucede en pacientes que tienen disfunción o algún dato para disfunción cardíaca diastólica potencial y además tienen factores de riesgo para desarrollar hiperpulmonar por otras situaciones, ¿no? Porque a lo mejor fuman mucho, ya tienen EPOC, porque son gorditos y tienen SAOS, por una serie de circunstancias. Entonces, bueno, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que cuando se tiene de entrada se utiliza pues el ecodoppler, ¿no? Para identificar a los casos posibles. Después, cuando la fracción de eyección es normal y se tiene hipertensión pulmonar, tenemos estas tres posibilidades. Cuando el diagnóstico es incierto, entonces lo que proponen estos autores es que se lleve a cabo una cateterización de corazón derecho. Como sabemos, el cateterismo derecho no es inocuo y se debe de hacer en un centro especializado donde se posea la infraestructura para atender los posibles eventos adversos que se presenten durante el cateterismo y, bueno, también, por supuesto, los recursos tecnológicos para poder interpretarlos, ¿no? Aquí básicamente se fundamentan en dos datos hemodinámicos importantes: la presión capilar pulmonar en cuña y las resistencias vasculares pulmonares, si son mayores o menores de lo esperado, y a partir de entonces es que van a encontrar si se trata de una hipertensión arterial pulmonar o disfunción diastólica. Básicamente, cuando las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, que se reflejan en las presiones capilares, de la presión capilar pulmonar en cuña, está elevada, entonces hablamos de disfunción cardíaca.
asociada a disfunción diastólica. Y cuando no, entonces es hipertensión arterial pulmonar por otras causas. Esto es relevante para nosotros porque tanto el manejo ambulatorio como el no ambulatorio y en sala se va a modificar. Un paciente que tiene disfunción diastólica probablemente no se beneficie de utilizar antagonistas de los receptores de endotelina. Incluso se ha documentado en algunas series que podría ser deleterio. Sin embargo, en pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar por otras causas, particularmente en la categoría del principio, sí podríamos ver un beneficio muy importante. Bueno, solamente un recordatorio fisiológico de las características de la circulación pulmonar. Sabemos que es un sistema de alto flujo y de baja resistencia. Es un sistema muy compliante que en condiciones normales se puede ver afectado por diversas circunstancias. La presión alveolar de oxígeno, por un reflejo que fue descrito hace mucho tiempo por von Euler y Liljestrand. Cuando se encuentran presiones alveolares de oxígeno elevadas, entonces las resistencias arteriales pulmonares tienden a disminuir, se vasodilata el árbol pulmonar. El volumen pulmonar también es una característica que mecánicamente hablando puede tener efectos sobre las resistencias. Las resistencias vasculares pulmonares son máximas, con volúmenes muy pequeñitos, por efecto sobre la presión en los vasos extraalveolares, y con volúmenes muy altos, al revés, por efecto en los vasos intraalveolares. La gravedad también puede tener un papel importante en la presión arterial pulmonar, independientemente de que tengan o no hipertensión arterial pulmonar los pacientes. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un foco neumónico solamente en un pulmón y a lo mejor va a ser sometido a algún procedimiento en el cual se va a utilizar ventilación unipulmonar, es preferible que esa área del pulmón que no está o que es poco probable que se pueda ventilar adecuadamente, no se utilice o se mantenga más bien del lado arriba del paciente, pues, para que por declive la circulación vaya a las áreas que pueden ventilarse mejor. La presión positiva al final de la expiración puede jugar un papel importante, del cual les voy a hablar posteriormente, y el gasto cardíaco no tiene un efecto directo, pero si tenemos un mejor gasto cardíaco, los vasos que no están reclutados suelen reclutarse, y entonces en el árbol de la circulación pulmonar, al haber mucho más zonas en las que se puede dispersar la circulación, las resistencias disminuyen. Bueno, esta es una diapositiva que se parece mucho a la que ya nos presentó el doctor. Sin embargo, quiero puntualizar en algunos mecanismos específicos en los que actúan los medicamentos que se pueden utilizar de forma ambulatoria y en nuestro manejo en sala en pacientes con hipertensión pulmonar. Como vemos, bueno, es igual, ¿no? Cuando un paciente tiene una presión alveolar de oxígeno que se mantiene por debajo de 60 milímetros de mercurio, se lleva a cabo un reflejo de la vasculatura que se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica. Cuando esto se mantiene, entonces se lleva a cabo una serie de situaciones en las que se promueve la remodelación también del endotelio. Como pueden ver aquí, el oxígeno es el protagonista el que desencadena todos los procesos que promueven la vasodilatación de las células musculares lisas de la vasculatura pulmonar. Y bueno, en cada uno de estos mecanismos hay fármacos que pueden ayudar a equilibrar o a mantener indemnes para que se mantenga la complianza de la circulación pulmonar. Incluso se han encontrado, por ejemplo, algunos estudios en donde hay una disminución hasta del 9% de la presión arterial pulmonar en quienes se les da arginina a concentraciones bastante generosas. En algunos estudios con neonatos se da citrulina, que como vemos es un precursor inmediato del óxido nítrico, que es quien actúa sobre el músculo liso, promoviendo la aparición de GMP cíclico, que a su vez inhibe los canales de calcio para promover su flujo. O sea, tiene efecto sobre los canales de calcio para promover su flujo. Y también, pues como ya se mencionó, hasta el 20% de los pacientes pueden tener una respuesta vasodilatadora positiva
y son potenciales candidatos para utilizar bloqueadores de canales de calcio. Entonces, como vemos, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y fosfodiesterasa 3, que también se utilizan en estos casos, son porque la fosfodiesterasa 3 y la fosfodiesterasa 5 convierten estos segundos mensajeros en sus formas primarias, como monedas energéticas de la célula, y al inhibir estas enzimas tenemos mayor biodisponibilidad de estas mismas para su efecto sobre los canales de calcio. En fin, toda esta serie de mecanismos nosotros podemos incidir directamente, pero particularmente el oxígeno, como ya mencioné previamente, es en lo que no debemos de dejar de pensar al momento de manejar a estos pacientes. Bueno, pero no solamente es la circulación pulmonar, ojalá nada más fuera eso. A lo que más le tememos cuando tenemos a un paciente con hipertensión arterial pulmonar grave es a la disfunción del ventrículo derecho. Y bueno, la disfunción del ventrículo derecho y a la falla del ventrículo izquierdo y a la falla cardíaca global y a que el paciente se choque irremediablemente. Cuando aumentan las resistencias vasculares pulmonares, puede haber disfunción del ventrículo derecho y no se manifiesta, el ventrículo derecho no funciona como el izquierdo, que se hipertrofia para tratar de vencer las resistencias, la impedancia al flujo, sino que se dilata. Al dilatarse aumenta la tensión en las paredes y el consumo de oxígeno también aumenta, aunado a una disminución en el aporte. Y entonces, cuando esto sucede, si además estamos en un contexto de regurgitación tricuspidia, hay disminución de la eyección del ventrículo derecho, que a su vez, y por todo el ciclo cardíaco, disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial media, se compromete la presión arterial coronaria derecha, por disminución de la precarga, y entonces puede haber isquemia de un ventrículo derecho que está teniendo mayores demandas y está requiriendo mucho más oxígeno del que se le puede proporcionar por la presión que se encuentra en ese momento. También otro de los eventos que se pueden dar es el cambio de la presión interventricular. El ventrículo se desplaza, cuando normalmente está más bien tendiente hacia la derecha. Lo que sucede es que cuando aumentan tanto las presiones del ventrículo derecho, el ventrículo se desplaza a la izquierda y disminuye también la precarga del ventrículo izquierdo porque disminuye el volumen de llenado. Entonces, bueno, este es un escenario que no nos gustaría encontrarnos, pero que es importante que conozcamos porque podemos también tener nuestra influencia en el manejo depende de cuál de estos eventos seamos capaces de modificar. Y bueno, dependiendo también de si se trata de hipertensión arterial pulmonar asociada o no a otras causas ya documentadas previamente, lo que hay que evaluar de entrada son marcadores de mal pronóstico. Ya se comentó, por ejemplo, la capacidad funcional es muy importante. En pacientes está descrito que pacientes que tienen una capacidad funcional 4, o sea que son ya incapaces de moverse y que tienen disnea con muy pequeñitos esfuerzos, tienen una sobrevida con hipertensión pulmonar de no más de 6 meses. Entonces, esto nos obliga a investigar la capacidad funcional de los pacientes, porque si van a ser sometidos a una cirugía electiva, entonces, se debe de platicar con la familia. Si es una cirugía de urgencia, por supuesto que aumenta el riesgo y hay que platicar más con la familia y con el paciente sobre los posibles desenlaces. El tratamiento general, tanto en este tipo de hipertensión como en hipertensión arterial pulmonar de las demás categorías, es siempre oxígeno suplementario en todos los casos. Tengo colaboradores en esta revisión que se publicó hace 2 años en la revista europea de anestesiología, propone que la meta debe ser una saturación por pulsoximetría mayor del 90%. Aquí y en la mayoría de los centros en donde se manejan este tipo de pacientes, la meta debe ser la máxima posible. No deben andar por la vida con 90% de saturación, la máxima posible, porque es directamente proporcional la saturación que podemos lograr con el aporte de oxígeno y la disminución de las resistencias vasculares pulmonares. Y bueno, el manejo con diuréticos, en realidad es un poco más de manejo ambulatorio, pero también ha sido controversial por el hecho de que si los pacientes se encuentran depletados, como ya vimos, sobre todo en aquellos que tienen ya disfunciones ventriculares derechas, dependiendo si es por sobrecarga o por alteraciones de la contractilidad, podrían verse afectados si no se tiene un monitoreo estrecho de ellos. Y bueno, también se recomienda que en pacientes que tienen enfermedad avanzada, se dé tromboprofilaxis,
porque sobre todo si van a ser intervenidos quirúrgicamente y se presume que va a ser una cirugía en la que van a tener una estancia hospitalaria pues no sé, más o menos larga, en donde se van a movilizar poco, la tromboprofilaxis es indispensable. Con pacientes con hipertensión arterial pulmonar, con resistencias pulmonares muy elevadas y que además tengan un evento tromboembólico, puede ser un desenlace fatal. Y bueno, el tratamiento específico, pues ya se mencionó también, puede ser monoterapia, puede ser con muchos medicamentos a la vez y dependiendo de lo que se vaya decidiendo en su manejo ambulatorio. Este algoritmo lo presentaron en el 2004, también, bueno, el doctor Gallier, del que ya también se habló, y lo que él hizo fue analizar varios ensayos clínicos controlados y no controlados y propuso este algoritmo. Como ven, pues de nuevo la referencia a un sitio de tercer nivel de atención, llevar a cabo el test de reactividad, de vasorreactividad, y dependiendo si es positivo o negativo, se va a determinar la terapéutica. En pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar por otras causas, igual, el tratamiento general debe incluir un oxígeno suplementario para saturaciones de cuando menos 90%. Y bueno, el tratamiento específico dependiendo de si tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tromboembolia pulmonar que incluye anticoagulación y si son candidatos en la arterectomía. Y si nosotros encontramos que hay falla ventricular izquierda, si se logró el diagnóstico, entonces bueno, a lo mejor algunos fármacos que disminuyan las resistencias vasculares sistémicas, como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que además tienen efectos en la remodelación del ventrículo. ¿Y cuáles son nuestras metas hemodinámicas en el intraoperatorio? Ok, ya llegó el paciente, fue tratado mucho tiempo con los medicamentos que mejor le podían favorecer de acuerdo a su etiología y demás, pero ¿qué vamos a hacer nosotros en sala? Tenemos básicamente estos objetivos. Uno, prevenir los factores que promuevan la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que aumenten las resistencias. Si ya es un paciente con resistencias aumentadas, no vamos a permitir que aumenten más y de preferencia disminuirlas. Manejar la hipertensión pulmonar descompensada en caso de que se presente, mantener las resistencias vasculares periféricas, esto sobre todo para prevención de falla de ventrículo derecho, y si se establece la falla de ventrículo derecho, que debemos de identificarla mediante una monitorización estrecha, manejarla también en caso de que esto se suscite. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tenemos para prevenir la vasoconstricción arterial pulmonar? Pues tenemos varias, particularmente hay que evitar la hipoventilación por las circunstancias que ya les comenté. Y no solamente por la hipoxia, sino porque está ya bien descrito que por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión arterial de CO2, aumenta también 1 milímetro de mercurio la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y bueno, esto no es directamente por el efecto del CO2, sino por la disponibilidad de hidrogenones y el efecto sobre la vasculatura. Por lo tanto, la acidosis respiratoria debe ser abolida en todos los casos, la presencia de telectasias debe de evitarse y bueno, las presiones ventilatorias altas, como ya les comenté, las resistencias son máximas con volúmenes muy bajitos, como en el volumen residual o en la capacidad pulmonar total. Vemos que también las resistencias son máximas. Entonces, mientras podamos evitar las presiones ventilatorias altas, por supuesto, en la medida de lo posible, por ejemplo, PIPs elevados de más de 15 milímetros de mercurio, son de más de 15 centímetros de agua, perdón, se han propuesto como deleterios, y también, si no son necesarias maniobras de reclutamiento, mejor no emplearlas en estos pacientes. Cuando ya se estableció hipertensión arterial descompensada, o sea, tenemos al paciente con hipertensión arterial pulmonar, pero aumentan las resistencias por cualquier factor que ustedes gusten, debe llevarse a cabo un manejo agresivo de la hipoxia, de la hipercarbia, como ya les comenté, de la acidosis y de la hipotermia, porque la hipotermia también promueve acidosis, entonces no queremos que eso suceda. También en este trabajo se propone el reto de líquidos en caso de que la PVC sea menor, la presión venosa central
sea menor de 12 a 15 milímetros de mercurio. Y bueno, esto también depende del contexto clínico del paciente, ¿no? Él mismo propone que si después de varios retos de líquidos no aumenta la PVC, entonces que se abandone esta conducta. Y bueno, en realidad no queda claro, no hay una evidencia que sustente esta dinámica, pero bueno, es una de las cuestiones que se proponen. Lo importante es que el paciente no esté mal precargado, ¿no? Por lo que ya hablamos previamente. Y bueno, el soporte de la presión arterial sistémica, por lo que ya les comenté, y ese es el punto importante, aparte del manejo agresivo de todos estos factores, de la hipertensión arterial pulmonar descompensada, el empleo de vasodilatadores pulmonares, que bueno, aquí en pocos centros tenemos la oportunidad de contar con óxido nítrico inhalado o con análogos de prostaglandinas también inhalados, que son los que podemos usar en el transoperatorio. También existen inhibidores de fosfodiesterasa 3 y 5, pero como sabemos por su repercusión en las resistencias venosas sistémicas, depende también del contexto en el que nos encontremos. Y bueno, también quise compartirles este estudio que me pareció interesante. Compararon el efecto del iloprost inhalado y del óxido nítrico en pacientes con hipertensión pulmonar después de que se suspendía la circulación extracorpórea en pacientes que eran intervenidos quirúrgicamente para un bypass cardíaco, ¿no? Cirugía cardíaca, mejor dicho. Y fue un ensayo clínico controlado aleatorizado. Se comparó la eficacia de ambos fármacos para la reducción de la hipertensión arterial pulmonar durante la cirugía cardíaca tras salida de bomba de circulación extracorpórea. Se seleccionaron 46 pacientes que se dividieron en dos grupos. A unos se les administró iloprost, 20 microgramos durante 4 a 6 minutos, y a otros se les administró óxido nítrico, 20 partes por millón. Se midieron diversas variables hemodinámicas que podemos ver aquí y se midieron en diferentes tiempos. Durante la inducción o posterior a la inducción anestésica, después de que se finalizó la circulación extracorpórea, 30 minutos después de iniciada la infusión de los medicamentos, o la administración, mejor dicho, no fue infusión, la administración de los medicamentos, y el tiempo 4 fue en su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Encontraron que ambos fármacos redujeron significativamente la presión arterial pulmonar media, los dos tenían efectos benéficos para las resistencias vasculares pulmonares, a los 30 minutos de su administración, que fue el momento en que se midió. Y bueno, nada más que cuando compararon el efecto de iloprost con el efecto que tenía el óxido nítrico, los resultados fueron que iloprost tenía un efecto más contundente en la circulación pulmonar. Bueno, esa es una tabla en donde se presentan los datos. En realidad no voy a ahondar mucho en eso. Finalmente lo que se concluyó fue que iloprost tenía algunos eventos benéficos al respecto. Y bueno, ¿cómo vamos a evaluar la función ventricular derecha en el transoperatorio? Tenemos varios elementos. El primero, que se postula también en este trabajo de Forrest, que se publicó en el 2009, es la presión arterial invasiva, no solamente porque es mucho más rápida que la presión arterial no invasiva, sino porque si nosotros encontramos que una presión sistólica, o hay una gran variabilidad de la presión sistólica, por ejemplo, durante la respiración, puede ser que por alteraciones en la precarga se vea alterada, ¿no? Y eso podría ser quizás un dato que nos podría orientar al diagnóstico de falla ventricular derecha. La presión venosa central es útil siempre y cuando el paciente esté adecuadamente precargado. Si está normovolémico y de repente encontramos un incremento súbito en la presión venosa central, y que bueno, se puede caracterizar incluso cuando hay regurgitación mitral por una onda B elevada o incrementada, pues sí nos podría orientar quizás a que hay falla ventricular derecha. Y también, bueno, la saturación venosa central de oxígeno, si también encontramos una disminución súbita, pues nos puede hablar de un gasto cardíaco bajo. Sin embargo, es difícil este abordaje en pacientes que están hipovolémicos, porque la presión venosa central se puede mantener indemne aunque el paciente tenga falla ventricular derecha. Bueno, el cateterismo cardíaco derecho, es un instrumento que nos puede orientar muchísimo. Si podemos evaluar el gasto cardíaco por termodilución, se puede evaluar las resistencias vasculares, la presión capilar en cuña y demás. Y bueno, en estos dos contextos, en sobrecarga de volumen y en falla contráctil, podemos identificar
la posibilidad de que exista una alteración en la función ventricular derecha. Sin embargo, sabemos que bueno, su colocación desgraciadamente no siempre se cuenta con el adiestramiento para su colocación ni los recursos para poder identificar o para poder monitorizarla. Y bueno, tampoco es inocuo. Actualmente con los nuevos dispositivos la posibilidad de que hagan daño pues son menores, pero de todas maneras existe la posibilidad pues. Y por supuesto la ecocardiografía transesofágica que podemos utilizar cuando se cuenta con el recurso en sala. Sin embargo, aunque nos proporciona muchos datos, la desventaja es que es operador dependiente. Entonces, bueno. ¿Y qué pasa cuando ya se establece la falla ventricular derecha? O sea, ya la identificamos con todos nuestros recursos, habidos y por haber, y hay falla ventricular derecha. Lo mismo, o sea, no es diferente lo que vamos a hacer en pacientes con hipertensión pulmonar, pero vamos a tratar de ser agresivísimos y abatir todas las posibles circunstancias que podrían perpetuar esta falla ventricular derecha. La oxigenación es indispensable, ya vimos por qué, desde los mecanismos fisiopatológicos hasta los efectos que tienen en la circulación pulmonar. Hay que adecuar la ventilación para evitar acidosis y, por supuesto, lo que ya habíamos comentado, también evitar hipotermia. Ya habíamos utilizado seguramente vasodilatadores pulmonares, ya les platiqué, y particularmente cuando ya se establece una hipertensión pulmonar sobreañadida a la que ya se presentaba, pero aquí el punto importante es el empleo de vasopresores. Los vasopresores van a tener varios efectos benéficos en pacientes con falla ventricular derecha. Y bueno, hay algunos que son mejores que otros, hay otros que se ha documentado que son deleterios, como la fenilefrina, incluso que han tenido desenlaces no tan buenos, pero la adrenalina y la noradrenalina parecen ser, junto con la vasopresina, parecen ser los de elección, si es que así se puede llamar, porque hasta este momento no hay algo que lo sustente contundentemente. Y bueno, la noradrenalina encontraron en estudios que tiene un mejor efecto en descompensación aguda, en descompensación crónica no. En descompensación aguda, porque ahorita como vamos a ver en este esquema, imagínense que esto es un ventrículo derecho ya en falla, ¿no? Aumenta el estrés a las paredes, aumenta la demanda de oxígeno que no se puede suplementar, o sea, la relación de oferta-demanda no es adecuada. Esto es lo que les comentaba del desplazamiento del septum interventricular, en donde disminuyen las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y bueno, esto va a tener disminución también, o va a promover la disminución en el gasto cardíaco, y va a ser un círculo vicioso en el que vamos a tener también disminución de la precarga, y como sabemos, bueno, pues el ventrículo se perfunde en diástole. Si durante la diástole el llenado no es suficiente, entonces vamos a tener un ventrículo con aumento del estrés y con disminución de la perfusión. Pero los vasopresores lo que pueden promover es justamente el efecto contrario. Cuando aumenta la impedancia al flujo del ventrículo izquierdo, entonces aumentan las presiones interventriculares, y esto puede también permitir que el ventrículo se desplace, mejora la precarga del ventrículo izquierdo, disminuye el estrés en el ventrículo derecho, y además al mejorar el gasto cardíaco mejora también la precarga y mejora asimismo la entrega pues de oxígeno mediante una circulación óptima. Y bueno, este es otro estudio que también me pareció muy interesante. Se publicó en la revista de cirugía cardiotorácica, en la revista europea de cirugía cardiotorácica en el 2006, y fue un ensayo clínico aleatorizado en donde se compararon los efectos hemodinámicos de vasopresina versus norepinefrina después de que se indujo hipotensión con milrinona, después de que los pacientes salían igual de circulación con bomba. Entonces, bueno, se compararon los cambios en las resistencias vasculares pulmonares sistémicas y se estableció un cociente entre ambas, tras la administración de vasopresina o norepinefrina en este contexto, como les comenté. Se incluyeron 52 pacientes, de los que se eliminaron 2, porque 2 tuvieron presiones arteriales sistémicas muy bajas, entonces se eliminaron del estudio, y bueno, se agruparon en 2 pacientes. Se excluyeron pacientes que ya tuvieran hipertensión arterial pulmonar previa. Esto es importante. O sea, en realidad este estudio lo que nos habla es cuál es el efecto de vasopresina y norepinefrina en el caso de que, o bueno, sobre la vasculatura sistémica pulmonar y qué mejora y qué no. Entonces van a ver que es muy interesante. Bueno, a todos los pacientes se les indujo y se les mantuvo la anestesia de la misma manera,
y se utilizó una carga de 50 microgramos por kilo de milrinona, seguida de una infusión de 0.5 microgramos por kilo por minuto. Después se emplearon soluciones en las que se tienen las mismas concentraciones, bueno, no las mismas, pues, pero concentraciones equivalentes de vasopresina a 0.02 unidades por minuto en 7 mililitros y de norepinefrina a 2 microgramos por minuto en 7 mililitros también. Se iban titulando cada 5 a 10 minutos, esos 7 mililitros hasta llegar a 56, y más o menos la dosis de norepinefrina equivalía a 0.02 o 0.03 microgramos kilo minuto en pacientes de 60 a 70 kilos. Bueno, lo más importante de esto es que en ambos grupos pues encontraron que había incrementos, después de que se vasodilataban con milrinona, había incremento de la presión arterial media, por supuesto, de las resistencias vasculares también sistémicas, por supuesto, encontraron aumento, y lo que es diferente entre ambos grupos es que el cociente, la razón de resistencias vasculares pulmonares y resistencias vasculares sistémicas que se había elevado con milrinona, solamente con vasopresina había disminuido considerablemente, lo cual significa que tenía un efecto, sí, de aumentar las resistencias vasculares sistémicas, pero disminuía la poscarga del ventrículo derecho, el uso de vasopresina. Entonces, esto es un dato muy interesante, con una P estadísticamente significativa, y que, bueno, por supuesto, como siempre en todos los estudios, pues proponen que se lleven a cabo más para tratar de sostener esta evidencia y que se utilice como medicamento de elección. Y bueno, manejo postoperatorio. En realidad no cambia mucho. Los factores de riesgo de cirugía no cardíaca pues son los mismos que se establecieron en el estudio de Ramakrishna, pero sí hay algunos factores de riesgo que podemos identificar en cirugía cardíaca, como por ejemplo que hayan sido intervenidos en una cirugía cardiovascular para reparación de cortocircuito congénito, que pues esto más en anestesia pediátrica, que las resistencias vasculares periféricas preoperatorias son altas, de más de 6 unidades Wood, o que tenga una vasorreactividad disminuida, que sea menos del 20% de caída de las resistencias cuando se utiliza un vasodilatador pulmonar. Y bueno, estos son factores que van a tener cierto valor predictivo positivo para la existencia de complicaciones o de ya sea de descompensación de la hipertensión pulmonar o de falla ventricular izquierda. Lo que es muy importante recalcar es que el manejo postoperatorio, el intraoperatorio, el preoperatorio inmediato tienen como un denominador o como evento que debemos de incidir sin duda: la administración de oxígeno, el mantenimiento de las resistencias vasculares, disminuir a toda costa cualquier situación que aumente las resistencias vasculares pulmonares, y bueno, pues no es diferente en este escenario. Entonces, podemos concluir que es indispensable que conozcamos el contexto clínico de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, ya sea la hipertensión asociada o no a EPOC, tromboembolia, falla cardíaca izquierda, porque esto nos va a también propiciar las herramientas para manejarlo correctamente dentro y fuera de sala. Y bueno, las medidas generales de soporte son comunes, como ya les comentaba, en todos los tipos, sin embargo, deben de individualizarse cada caso, dependiendo de lo que se trate, y se requiere una monitorización estrecha. En esto también quiero hacer énfasis. En los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, y particularmente los que han sido más estudiados, que son los de clases funcionales pues peores, ¿no?, de 3 a 4, sí requieren una monitorización estrecha, porque independientemente, bueno, cuando son sometidos a cirugías de riesgo intermedio o alto, ya vimos que tienen mayores posibilidades de presentar morbilidad y, bueno, si tienen otras circunstancias que promuevan mortalidad, con mucho más razón. Muchas gracias.